Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Sofía y vengo junto con mi equipo a exponerles un poco sobre lo que es el pensamiento económico y los antecedentes que los griegos y romanos aportaron a este mismo. Ok, entonces tenemos que empezar describiendo qué es el pensamiento económico. Y el pensamiento económico es una rama de la economía que estudia los esfuerzos intelectuales de las personas por entender y explicar la economía en un ámbito, en el ámbito de la historia anterior, en cómo funciona en el presente y pues pueden también hacer aportaciones de cómo se va a dar en un futuro. Esta disciplina trata de entender el proceso y del desarrollo y el cambio de ideas en la economía de las sociedades y mostrando su contribución en el mercado. En el mundo antiguo no era reconocida como una ciencia. En el mundo antiguo estaba más. En el mundo antiguo trataba más de la filosofía y estaba relacionada con la administración. La palabra economía proviene del griego oikos, con la que se denominaban las casas con todas las personas, y la palabra nomos, con la que denominaban las normas o régimen de gobierno. Ponte de 430 a.C. a 355 a.C. Fue un filósofo, militar, político e historiador discípulo de Sócrates. Su pensamiento sobre economía lo registró en un libro llamado O Economicus y trata particularmente sobre que en aquel tiempo la administración era llevada principalmente por las mujeres y presenta una información detallada sobre la organización de la casa, cómo organizaban y administraban su almacenamiento, sus alimentos. Y la economía se define como la ciencia de la administración de los recursos, tal como lo dice él. Entonces, Xenofonte fue considerado uno de los primeros economistas. Antecedentes griegos. En la antigua Grecia la economía se caracterizaba por la agricultura. En aquella época empezaron sus estudios de la economía. Los que se consideraban como pensadores analizaban lo que era la administración de los recursos, particularmente del hogar. En ese tiempo sus análisis económicos no eran muy avanzados, ya que era muy escaso el desarrollo de la producción del mercadeo en ese tiempo. Los filósofos griegos fueron muy activos pensadores, ya que se acercaban de una forma muy buena o moderna, por así decirlo, a los problemas económicos. En el siglo V y VI, los griegos hicieron una aproximación a la economía, fundamentada en los principios éticos y teóricos antropocéntricos. Xenofonte, Platón y Aristóteles fueron de los principales autores y asimismo fueron discípulos de Sócrates. Consideraba que la agricultura era más importante que el comercio. Él también decía que el origen de la ciudad se encuentra en las necesidades humanas y la búsqueda de su satisfacción surge de la división del trabajo. Él también decía que antes la economía funcionaba como una economía privada y que el sistema económico se basaba en la esclavitud. Platón fue el primero que intentó exponer los principios de la sociedad, así como su proyecto La estructura de la sociedad ideal. Aristóteles, 384 a.C. a 322 a.C. Fue la persona que hizo las mayores contribuciones de los griegos a la economía. También fue el más cercano al pensamiento de la ciencia económica actual. Para él, el propósito de la producción es el consumo más que el comercio, aunque esto es necesario para obtener bienes que satisfagan la demanda y lograr la independencia o autosuficiencia del hogar. Sus pensamientos sobre la economía se expresan en el contexto de la ética y cree que esta ética debe responder al orden natural.
Para Aristóteles, la moral debe ajustarse a las leyes de la naturaleza y su núcleo es la justicia en términos de igualdad. Él reconoce dos tipos de justicia. Una es la de distribución y la otra está relacionada con la igualdad de la propiedad y de la distribución del ingreso. Los antecedentes del pensamiento económico en Roma surgieron a partir de la proliferación de los primeros negocios y los debates se centraban en el mundo económico. Las ideas sobre el tema eran bastante reducidas, por lo que los debates se centraban casi siempre en los comerciantes y la diferencia entre ricos y pobres. Realmente no tenían una idea más clara sobre esto en ese tiempo.